Muy bien. Qué bueno que están todos hoy, más o menos, pero bueno. ¿Cuántos capítulos nos queda? Nos queda un capítulo. Así que este va a estar muy bueno y obviamente el final va a estar muy bueno también. Hemos llegado al capítulo 27, 27 capítulos que hemos hecho. Y vamos a estar mirando un poco, hay mucho para ver en este capítulo y vamos a verlo de cerca. Vamos pero vamos a saltar, digamos, para el otro lado y ir al capítulo 2 porque quiero que noten una cosa. Esto es el capítulo 2. No sé si se acuerdan, fue hace tanto tiempo. Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, ¿no? Unos sabios, ¿se acuerdan que eran los magos? Del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Esa es la parte importante. Que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó, ¿quién? El rey Herodes se turbó, ¿no? Y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Mesías. ¿Ok? Vinieron estos locos de allá, del otro lado del desierto, y como que, ¿qué? ¿No? Y bueno, en este capítulo 2 vemos el relato de estos magos, ¿verdad? Que preguntan por el rey de los judíos, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Una cosa, el detalle es de que el título oficial de Herodes, con el que habla, era justamente ¿cuál? Rey de los judíos. ¿Ok? Entonces, van con el rey de los judíos a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿No? O sea, como, para, yo soy, ¿no? Como que estás en tu trabajo y estás acá, el encargado de tu área, y dice, ¿dónde está el encargado del área? Y tú dices, pero soy yo, no, no, el otro. Entonces ahí como que, ¿qué? ¿No? Entonces se le arma problema. Entonces él tiene consulta porque dice, como que, ¿y esto? ¿De dónde salió todo esto, no? Entonces pasan dos cosas. El rey de los judíos, Herodes, se sintió intimidado por esta pregunta. Como digo, es como que le movieron el piso, ¿no? ¿Cómo que rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos, ¿verdad? Y número dos, el rey de los judíos, ¿no? Herodes, no sabía la escritura de los judíos, del cual era rey, ¿verdad? Tuvo que consultar. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que en esa época todo el mundo respiraba, ¿no? O sea, la escritura para los judíos era como que nacían con la escritura, ¿no? Se la pegaban en la cara. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero el rey Herodes, el rey de los judíos, no sabía la escritura, lo cual, como hemos visto en todo este estudio de Mateo, es totalmente fuera de carácter para alguien de esa época, ¿ok? Es como que te encuentras a alguien acá que no sabe qué es Netflix, no mira televisión, no escucha radio, y te decís, no puede ser. Bueno, así de loco era la idea de que el rey de los judíos, ¿no? Y como que el encargado, ¿no? Vamos a decir, el encargado de tal agencia que fabrica, vamos a decir, un producto, no tiene ni idea de qué es ese producto, de cómo se fabrica, nada, ¿no? Y sin embargo, él es el presidente de la compañía. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Herodes? Tiene que buscar ayuda con los que sabían la escritura, ¿no? Entonces Herodes, dice la Biblia, ¿no? Entonces el rey de los judíos, Herodes, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Mesías. Cristo, la palabra Cristo, recuerden que es simplemente Mesías, pero en griego, ¿ok? Entonces estos principales sacerdotes y escribas se reúnen y concluyen, ¿no? Dicen, bueno, nosotros sabemos que el Mesías debería de nacer en Belén, ¿ok? Y una cosa importante que estos
sacerdote y escriba luego empezarían a acusar a Jesús. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Durante todo el transcurso de Mateo. Y se acuerdan que nosotros hablamos de esto, que lo interesante, la reacción de los sacerdotes y escriba que le dicen, mira, dijeron que nació el Mesías, ¿no? Ah, bueno, deberías nacer en Belén. Pero aunque queda una hora de ir caminando a Belén, ¿ok? Era como decía, por ejemplo, de Maldonado a La Barra, algo así, no van. Aunque vino esta gente de afuera y dijo por el Mesías, ah, sí, van hacia Belén. Tipo, ah, ¿quieren ir? Eh, no. ¿Por qué? Porque no creen, no tienen fe, ¿ok? Entonces tenemos un rey de los judíos que no sabe la escritura y principales sacerdotes y escribas, los sacerdotes, ¿verdad? De la fe, no tienen fe, ¿ok? Y bueno, y luego vamos al capítulo 27 y dice, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Cuántas veces se menciona rey de los judíos luego del capítulo 2? Ninguna. No hay ninguna otra mención del rey de los judíos. Solo otra vez aparece aquí en el 27. Y eso porque es, como ya expliqué, por la estructura quiástica de Mateo. 2 capítulos luego del principio, Jesús viene a este mundo con el título de Rey de los Judíos. Ha nacido el Rey de los Judíos. 2 capítulos antes de terminar, Jesús irá de este mundo con el título Rey de los Judíos. ¿Entienden esto? Entonces tenemos un paralelo. Nace Rey de los Judíos y va a morir Rey de los Judíos. Y vamos a analizar algo que tal vez no todos saben de este capítulo, pero quiero saltar al Viejo Testamento, como digo, todo está ligado con el Viejo Testamento, y dice así, mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío y David las oyó. Bueno, no necesito demasiada introducción a esto. Todo el mundo conoce esta historia de David y Goliat. No importa que no lean la Biblia. Saben, ah, David y Goliat, sí, ¿no? No importa los detalles, pero la idea de la historia de David y Goliat lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que, y de hecho sabemos cómo termina, ¿verdad? Le preguntás a alguien por ahí, ah, ¿qué pasó cuando se peleó David y Goliat? Te va a decir, bueno, David mató a Goliat, ¿ok? De hecho, lo leemos. Entonces David corrió y se puso sobre Filisteo, tomó su espada, no sé, le había tirado la especie de boleadora que tenía, ¿verdad? Y le pegó en la frente. Entonces, una vez que vio que Goliat cayó al piso, él corrió, se paró arriba. Él no tenía una espada. Entonces sacó la espada de Goliat y cortándole la cabeza con ella, o sea, le cortó la cabeza, ¡fla! ¿No? Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, ¿no? Esto lo vemos en las películas, ¿no? Que se encuentran los dos ejércitos y dicen, ah, mandame tu campeón y yo mando mi campeón y el que gana, gana la batalla si no tienen que pelear los soldados, ¿no? Tipo, esto es una situación similar. Lo único que le mandaron a, ¿no? Tipo Schwarzenegger, Terminator y el otro le mandaron ahí el muchachito que repartía los diarios, ¿verdad? Pero sin embargo, no, el muchachito que repartía los diarios. Pero la mayoría, bueno, esta es la historia de David y Goliat. Todo el mundo la conocemos. Tal vez algunos no conocen el detalle que le cortó la cabeza, pero la mayoría termina aquí. Dice, ah, qué historia más fascinante. Pero no saben qué sucede después. ¿Se han preguntado qué hace David con la cabeza de Goliat? ¿Qué hace David con la cabeza de Goliat? Bueno, la respuesta está en el siguiente pasaje. Ese es el problema de nosotros agarramos un pasaje o dos o una pequeña cosa y nos concentramos en eso, pero no vemos todo el contexto. Y esto es interesante. Entonces David tomó la cabeza del filisteo, o sea, de Goliat, y la llevó a Jerusalén. ¿Ok?
De hecho, más adelante, mientras iba David llevándola, obviamente no estaba en Jerusalén, entonces tuvo que ir hacia Jerusalén. Cuando él iba, dice en el capítulo 18 de Samuel, dice que las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. Y de hecho, Saúl se enojó por esta canción, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Iba David con la cabeza de Goliat yendo a Jerusalén. Entonces, iban celebrando, ¿no? David, como digo, iba llevando esta cabeza y cuando llega a Jerusalén, hay dos cosas que pudo haber hecho, porque no está el detalle, pero una de dos cosas se hacía en esa época, ¿no? O puso la cabeza de Goliat en una estaca o enterró la cabeza, ¿ok? Pero todo esto sucedió no adentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no era de ellos. En Jerusalén en ese momento pertenecía a los jebuseos, ¿ok? Eran los enemigos de ellos, ¿no? Entonces, quiero que se imaginen David viniendo con la cabeza de Goliat, que Goliat era súper famoso en esa época, ¿no? Goliat era así como que en los tiempos de Mike Tyson, ¿no? ¿Verdad? Como que todo el mundo conocía a Goliat, ¿no? Y sabía que estaba bien zarpado Goliat, ¿no? Entonces ven venir a David con la cabeza de Goliat y o la pone una estaca frente a la ciudad, afuera de la ciudad, ¿verdad? O la entierra ahí. Entonces los jebuseos, ¿no? Como que, ¿cómo lo mató? Y todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Entonces deben haber estado en terror. Fue como una especie de provocación, ¿verdad? Entonces probablemente enterró la cabeza ahí o lo puso una estaca para que lo vieran, ¿verdad? De adentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a ver, es Goliat de Gat, ¿no? Que se escribe así, de hecho. Ni me voy a molestar en la pronunciación. Entonces tenemos la cabeza de Goliat de Gat, la cual fue puesta en las afueras de Jerusalén. ¿En qué lugar? En el lugar que se empezó a llamar Golgotá, el lugar del cráneo de Goliat de Gat. ¿Ok? Entonces, ¿ven el juego de palabras? Ahora es el cráneo de Goliat de Gat. Es decir, y volvemos al capítulo 27, cuando llegaron a un lugar llamado Golgotá, ¿no? Que significa lugar de la calavera es un cráneo, ¿eh? Le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron su vestido, echando suertes y sentados lo custodiaban allí. David sabía que en ese lugar donde puso la calavera o el cráneo de Goliat, un día todo gigante iba a ser derrotado por el Mesías. Él derrotó a Goliat y lo pone ahí, en el mismo lugar que siglos después Jesús iba a derrotar a todos los gigantes. ¿Me explico? Es como que una sombra de lo que iba a pasar. Y de este versículo podemos hablar un millón de cosas. Acá nomás en este tengo para 3 clases más. Pero vamos a tratar de sintetizar en lo que es el capítulo. ¿Ok? Hay mucho más para ver aquí que es impresionante, pero les quiero dejar con esa parte. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en eso nos vamos a concentrar un poco en esta parte. Y vamos a hablar de este pasaje que es muy conocido y de hecho, como digo, inclusive gente que no está mucho en la Biblia conoce, Jesús, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Al menos esa parte la conocen y a veces no se logra interpretar muy bien y vamos a ver un poquito más de esto y van a ver que vamos a aplicar las reglas de Mateo, ¿verdad? De ir al Viejo Testamento y van a ver algo interesante de este pasaje. Entonces Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok?
Hay mucho debate sobre este pasaje. De hecho, lo común que van a ver en el cristianismo moderno, vamos a decir, es que eh, como Jesús asumió nuestros pecados, se separó del Padre. Pero eso trae problemas. Si nosotros lo vemos en el contexto bíblico, trae problemas porque ¿cómo se puede separar del Padre? Porque no creemos en dos dioses, creemos en un solo Dios. Entonces algunos dicen que no se separó en relación con el Padre, ¿no? Como para justificar eso, pero sí de una forma jurídica. Lo cual es una explicación muy filosófica y básicamente no hace sentido, ¿verdad? Como que, ¿cómo de forma jurídica? Eso es el tema de tratar de acomodar una respuesta para que encaje con nuestra doctrina y no dejar que la Biblia conteste y nosotros encajemos con la Biblia, ¿verdad? Lo que no vas a oír es que Jesús realmente lo que está haciendo acá cuando dice esta parte, está citando un pasaje de la Biblia. O sea, literalmente está citando un pasaje de la Biblia. De hecho, ¿saben qué pasaje está citando? Está citando el Salmo 22. El Salmo 22 dice así, para el director del coro sobre bla, 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 Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Ok? Entonces Jesús cita el Salmo 22. Pero necesitamos ver el Salmo completo, ¿verdad? Porque como sabemos, la separación en versículos y en capítulos es algo moderno, no existía en esa época, ¿ok? O sea, los salmos en esa época no eran numerados como nosotros tenemos numerados, ¿verdad? Digamos que yo no tengo todos los salmos numerados, que yo estoy en esa época y yo no tengo los salmos numerados. Y quiero hablar sobre el Salmo 23, ¿no? Pero no puedo decir el Salmo 23. ¿Y cómo lo haría entonces? Entonces yo lo haría así. ¿Recuerdan ese salmo? El Señor es mi pastor. Y tú ya sabes cuál es ese salmo, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y lo vas a reconocer porque tú estudiaste, vives y respiras las escrituras, porque así es tu cultura, ¿verdad? Los judíos de esta época. Entonces yo diría, el Señor es mi pastor y todo el público que está ahí sabría de qué estoy exactamente hablando. Sabría cuál salmo es y se lo sabría de memoria, ¿ok? No como ahora que bueno, nosotros no tenemos retención para nada. ¿Por qué la gente lo sabría? Porque así es como se usaba. Me refería al Salmo por su primera oración o su primera línea, ¿ok? Así lo hacían en ese entonces y así lo hace Jesús aquí. Es exactamente eso. Entonces tenemos que ver el Salmo completo para entender lo que Jesús está diciendo aquí, ¿ok? O sea, Jesús no se iba a poner a recitar todo el Salmo 22 en la cruz, ¿verdad? Él simplemente da la primera oración, pero todo el mundo sabe de que ese es el Salmo. Además, el Salmo es una canción, ¿verdad? Entonces, es como que uno dijera la primera frase de una canción y tú ya se te viene a la mente toda la canción. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Este salmo fue escrito por David cuando se sintió abandonado, de hecho. Él no lo escribió en el momento que se sintió abandonado, ¿no? O sea, no es como que, oh, estoy pasando una tragedia y sacó su blog de notas y empezó a escribir un salmo. No, obviamente esto lo escribió después, más adelante. Y más bien en el salmo reflexiona de ese momento. Vamos a decir, esto me pasó hace unos meses, voy a escribir sobre esto. ¿Ok? David dice que no tiene reposo. De hecho, otra vez, como digo, nosotros uno de los problemas que tenemos siempre son las traducciones y todo eso, pero esta palabra es descanso realmente. Para mí no hay para mí reposo, no hay para mí sabbat, ¿ok?
Es el día de reposo judío, ¿verdad? No es como que, no hay para mí descanso en el sentido de que, ando cansado de trabajar, me duele la espalda. No, no. No hay para mí sábado, no hay para mí el día de reposo. Es decir, que se siente que no puede funcionar bien. ¿Por qué? Porque está continuamente escapando. ¿Se acuerdan de que lo que representa el sábado? El sábado es estar haciendo lo que fuiste hecho para hacer, ¿verdad? Entonces entras en descanso de lo que Dios tiene, su propósito, tú lo haces, entonces tú estás haciendo lo que fuiste hecho para hacer. Entonces estás en un descanso, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos leyendo el Salmo, vamos a ver que de repente empieza a tomar un rumbo totalmente diferente y quiero que vean esto. Sin embargo, ¿no? Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Otras versiones dice, habitas en la alabanza de Israel y podemos hablar, se habrán hecho teorías sobre ese versículo, pero lo que quiero es concentrarme en el tema, ¿no? Que de repente David cambia de tono. Y cuando lees que habita esa parte, ¿no? De que habita en la alabanza, como digo, a veces tenemos idea de que es los coritos de la iglesia, ¿no? Él habita, ¿no? Y hacen coros sobre eso. Pero realmente lo que está tratando de decir este salmo es que Dios es entronizado en todas las alabanzas y adoración de Israel. Toda cosa buena que dice Israel, toda buena noticia que habla Israel es algo relacionado a lo que Dios hizo, ¿no? Pasó esto bueno, ¿qué fue? Dios hizo esto. Entonces, Él está en la boca de todas las cosas buenas y positivas que tiene para decir Israel. Él es el motivo de cada cosa positiva que dice el pueblo. Y eso es que habita en las alabanzas, ¿no? En el buen hablar del pueblo, ¿verdad? Es decir, que llegamos al versículo 3 del Salmo 22 y David está dando toda esta declaración positiva y luego se describe a sí mismo y describe qué siente él. Pero vean estos detalles que se pierden, porque nosotros no estudiamos el Viejo Testamento. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es interesante esta palabra, ¿no? De hecho, esta palabra se usa en otras partes de la Biblia, yo soy gusano, y aquí vamos a ver otra vez el viejo problema de la traducción, ¿ok? Porque esa palabra gusano es la misma que se usa en Isaías, pero sin embargo en Isaías se traduce diferente. Vamos a ver esto. Vamos a Isaías. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí o gusano, como blanca lana quedarán. ¿Ok? Carmesí es la misma palabra que se usa en el otro pasaje para decir gusano, ¿no? Como que cambia un poco, ¿no? De hecho, aún aquí en este verso hay problemas de traducción, ¿ok? Porque en el original no dice aunque sean rojos como el carmesí, sino que literalmente dicen aunque sean de sangre como carmesí. O sea, sangre como carmesí porque es del color de la sangre, ¿no? ¿Ok? Así que vamos a regresar al Salmo y vamos a aplicar esta corrección que hemos visto. Vamos a tachar toda esa parte. Dice, soy más sangre que hombre. ¿Ok? Eso es lo que dice realmente. Y yo quiero que empiecen a ver, recuerden que Jesús está citando este salmo. Y yo quiero que no piensen en David, empiecen a pensar que Jesús está diciendo estas palabras. ¿Ok? Y van a ver cómo el salmo empieza a hacer sentido para todos. ¿Ok? Soy más sangre que hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuando me miran, se ríen de mí y se mofan y se encogen de hombres diciendo, este es aquel que se encomendó al Señor.
Pues que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo libere. Ven, imagínate que Jesús está relatando todo el Salmo 22. Nos empieza a resultar familiar con la escena de cruz, con la escena de la cruz. Ven cómo el Salmo toma todo un nuevo significado profético al usar las palabras originales. Jesús estaba totalmente lastimado, le habían dado latigazos, le habían puesto una corona de espinas, estaba todo lleno de sangre. Por eso soy más sangre que hombre, no gusano, ¿ok? Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Desde antes de mi nacimiento he sido puesto a tu cuidado, desde el mismo momento en que nací has sido tú mi Dios. El Salmo va a una dirección totalmente diferente a pesar de cómo David empezó. Recuerden que al principio, Dios me abandonó. ¿Y ahora qué pasó? Cambia totalmente el tono. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. El Salmo empezó con, ¿por qué me abandonas? Pero David se recuerda a sí mismo cómo Dios históricamente siempre ha estado cerca, ¿ok? Y estaba ahí cuando nació, estaba ahí durante su niñez, estaba ahí en todos esos momentos, ¿verdad? Entonces, aunque él se siente que fue abandonado, se empieza a recordar que históricamente no ha sido el caso, ¿ok? Y yo creo que sigan imaginándose, es Jesús que está diciendo este salmo porque él lo cita, ¿verdad? ¿Cómo se estaba sintiendo Jesús? Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Bazán se han acercado, ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están desconjuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando se refiere al polvo de la muerte, es una referencia de morir, así es como hacía referencia a morir. Viene de la idea de que fuimos creados del polvo y al polvo regresamos, ¿ok? Entonces, digamos, me has puesto en el polvo de muerte, es como que va a morir, ¿verdad? Obviamente, David no murió cuando escribió este salmo, ¿ok? Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies, ¿ok? Y tengan en cuenta que cuando David escribió este salmo, no existía crucifixión en el mundo de David, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que está citando Jesús, ¿no? Han atravesado mis manos y mis pies. Si esto no le hace, no sé qué otra cosa les puede hacer volar la cabeza, ¿ok? Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Recuerdan la escena de la crucifixión? Yo espero que puedan ver esto y entender lo increíble que es esto. Y David concluye su salmo porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. Presten atención a esto. No ha despreciado la aflicción del afligido, ni le ha escondido su rostro. Cuando clamó al Señor lo escuchó. Y continúa. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Vivan para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna
las naciones. Y el Salmo termina de esta forma. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Cuál es el pueblo que aún no había nacido en el tiempo de David? Nosotros, la gente que no era judía. Lo que quiero que vean que el Salmo 22, que empieza con una acusación oscura, ¿no? Tipo, ¿por qué me has abandonado? Rápidamente cambia ese tono a otra cosa. David dice, me siento de esta forma. Eso es una cosa que ustedes tienen que ver interesante en los Salmos, es que los autores de los Salmos, ¿ok? Expresaban cómo se sentían. Ah, me siento como que, ¿no? Todo mal. No escondían esos sentimientos, esas emociones de Dios. Ellos ponían tal cual se sentían. Ah, Dios, ¿por qué me abandonaste? Ah, Dios, te enojaste conmigo. Aunque no era el caso, ¿verdad? Pero ellos expresaban qué es lo que sentían, ¿no? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo les hacía sentir esa situación? Aunque en la lógica no fuera así. Entonces, David empieza con que se siente que me has abandonado, ¿ok? Y dice, me siento de esta forma, pero en realidad no es así. Se recuerda, porque Dios nunca abandona y empieza a adorar a Dios, ¿no? David se recuerda, sí, yo me siento como, pero tal y tal y tal y tal cosa, porque Dios nunca me abandona y empieza a adorar a Dios por eso, ¿ok? El mensaje del Salmo es que, aunque te sientas que Dios abandona, Dios no abandona. Y especialmente no abandona al afligido, ¿ok? En su situación de crisis, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas comparaciones. Como verán, en Mateo 27 habla, ¿no? De que se repartieron su vestido llenando suerte, tal cual lo que dice, reparte mi vestido entre sí y sobre mi ropa echan suerte en el Salmo 22, ¿no? O sea, toda la gente está viendo lo que está pasando con Jesús y Jesús les acaba de citar el Salmo 22, ¿no? Y todo el mundo, el Salmo 22, y de repente miran, pero se están echando suerte también de su ropa y mira esto y mira aquello. Es tal cual lo dice, todo lo que está pasando ahí es tal cual como dice el Salmo 22, ¿no? ¿No? Tipo una onda, lo que pasaba le injuriaba meneando la cabeza, ¿no? Ellos me miran, me observan, ¿no? En el sentido, el tono del Salmo es como que tipo, estás en el horno, ¿no? Y esto es increíble, miren. De igual manera, esto es en el Salmo, este es en el Mateo 27, de igual manera también, o sea, ahí estaban los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos. Y se burlaban de Jesús y le decían, en Dios confía que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y a veces nosotros no tenemos ni idea de qué significa eso, pero ¿qué están diciendo realmente los escribas sacerdotes acá? ¿Qué es esto? Es una cita. Ellos también están citando el Salmo 22, pero para burlarse. Vamos a comprobar esto en el Salmo 22. O sea, esto que está diciendo los fariseos está en el Salmo 22. Que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita, ¿no? Y eso es exactamente lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, David dice, no, se burlan así, y esto es lo que están burlándose así, ¿no? Incluso los sacerdotes, escribas y ancianos reconocen la escena del Salmo 22, pero ellos se burlan, porque dice, se cree que está cumpliendo la escena del Salmo 22. De la misma forma que cuando ellos le dijeron a Herodes, ¿no? Que iban a hacer en Belén el Mesías, de la misma manera que ni se molestaron en ir ellos mismos a confirmar si era cierto, aunque quedaba una hora de ir, aún viendo que el Salmo 22 se estaba cumpliendo delante de ellos, tampoco lo creían. De hecho, se burlaban, ¿entiendes? O sea, wow, no puede ser tan porfiado. Entonces volvemos a esa parte, ¿no? De que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces tenemos tres opciones. Jesús hace un comentario, ese por qué Dios me has abandonado, no sabe que justo ese comentario es el Salmo 22,
Y no está hablando a nadie, se está hablando, diciéndole directamente al Padre, y está siendo abandonado. ¿Ok? Entonces, cuando él dice eso, lo típico que muchos cristianos en la modernidad dicen es que Jesús hace un comentario, ¿no? Hablándole al Padre, que no tiene nada que ver con el Salmo 22, ¿no? Y está hablando, porque está hablando directo al Padre y realmente está siendo abandonado, ¿no? Ahora, ¿Jesús sabía que está citando la Escritura? Obviamente que sabía. ¿Sabía todo el Salmo 22? Era obvio que sabía. Todo el mundo sabía todo el Salmo 22, ¿verdad? Y sabía que ese salmo no se trataba de abandonarlo, porque si él conocía todo el salmo, sabía de que no se trataba de eso, sino que el tema del salmo es que Dios no te abandona. Entonces vamos a modificar esa parte, aunque sea, ¿verdad? Sabe que todo, que todo, sabe todo el Salmo 22, ¿verdad? Si Jesús estaba siendo abandonado, ¿no? A pesar de que sabía el Salmo 22, entonces el Salmo 22 es la peor cita que usa para expresar eso, ¿verdad? Porque el Salmo 22 dice todo lo contrario, ¿no? Y además, aquellos judíos que lo escucharan entendería que está diciendo el Salmo 22 y ellos sabían también de qué se trataba el Salmo, entonces no, como que no pega, ¿verdad? Entonces, Jesús cita el Salmo 22, él sabe que es una canción sobre el Mesías, ¿no? Entonces, él lo cita para que todos lo entiendan. Mira, esto que está pasando ahora delante de ustedes, ¿no? Que estoy aquí en la cruz, está en esa canción de David que siempre recitan ustedes, que es sobre el Mesías. Miren cómo dividir, ¿no? Tipo, él al citar eso básicamente está diciendo, miren, están dividiendo mi vestidura y echaron suerte por ellas. Miren cómo la gente se burla. Los principales sacerdotes acaban de citar ese salmo para burlarse de mí, a ver que si es cierto que me baje de la cruz. Entonces la gente que escucha a Jesús citando el Salmo 22 empieza a ver todo eso. Y empieza a decir, espera un poquito, esto se está cumpliendo. Jesús no le estaba hablando a Dios en ese momento, sino que le estaba hablando a la gente. ¿Ok? No hay nada en la Biblia que requiera a Dios separarse de sí mismo. Como que yo te quisiera cortar a la mitad. Y aquellos que hablan de eso solamente usan ese versículo, no hay ningún lado de la Biblia. Jesús era inocente y él pagó siendo inocente por nuestros pecados, ¿ok? No hubo separación porque, él tenía los pecados, entonces era pecador. No, nosotros creemos que Jesús, aún en la cruz, era inocente, ¿ok? Dios estuvo con él. ¿Por qué Dios estuvo con Jesús? Porque Jesús es Dios, ¿ok? Cuando Jesús cita el Salmo 22, es igual, ¿se acuerdan cuando hablamos de cuando citó Isaías? Que él agarró, citó Isaías, pero paró en un punto, cerró el rollo y dijo, esto se ha cumplido ahora mismo, y todo el mundo como que perdió su mente, ¿verdad? Y empezó, ¿cómo está diciendo? Bueno, está haciendo exactamente lo mismo. Está diciendo, cita el Salmo 22 y está diciendo, esto se está cumpliendo ahora. Abre los ojos y mira, ¿no? Entonces, tipo, hay gente que los sacerdotes entendieron esto también y dijeron, nah, no es el Salmo 22, cualquiera está diciendo, ¿no? Pero otra gente miraba y decía, no, sí, mira, se están echando suerte de su ropa y todo eso. Entonces, digamos como que, wow. Y luego tenemos que dice, Jesús dando un fuerte grito, expiró, o sea, murió, ¿no? A veces no notamos de que cuando está en ese último momento, a veces en las películas, ¿no? Que Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso expiró, pero pensamos como que lo dijo calmadamente, pero realmente fue a gritos que lo dijo, ¿ok? Es otro detalle que a veces se nos pierde. Y estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿ok? Pero no es donde termina esta historia de Jesús, ¿ok? Y lo vamos a ver en el final capítulo de Mateo la próxima semana, ¿ok? Y si tienen preguntas, ese es el momento. Obviamente este capítulo tiene muchísimo más, pero abarcaría muchas horas porque hay mucho para decir sobre este capítulo, pero lo vamos a ver
en algún futuro estudio de otro evangelio, tal vez podamos verlo desde otro ángulo. Pero bueno, si tienen alguna pregunta. Abran sus micrófonos. Los dejaste mudos otra vez. No, yo no tengo preguntas. Susana no tiene preguntas tampoco. No, espero que Nosotros en otros estudios ya habíamos estudiado esto de que el Señor no era que estaba reclamando o se sentía solo, sino que estaba citando el Salmo 22. no, mira, Ujú, sí. bien. No, no estás tan Porque lejos de estoy la dando esta verdad. clase, entonces. No, pero estuvo muy bueno. Todo el detalle estuvo muy bueno. A ver, las clases están para también recordar a algunos que nos hemos olvidado algunas cosas. Buenas noches. También, Hola, hola. Daniel. Hola, Daniel. Refrescar un poco la memoria de lo que, de algunos conceptos y datos que se nos pueden haber pasado también. Ujú. Sí. Y lo que pasa es que existe en ese salmo mucha referencia a todo lo que es la crucifixión y todo eso hay mucho, prácticamente es como una descripción, como que alguien estuviera viendo y estuviera escribiendo eso. Eh, pero está, obviamente que el texto tiene 1000 años de antigüedad antes de Cristo, ¿no? Ah, por eso digo, wow, te tiene que volar la cabeza eso porque Sí. No fue ni 100 años ni no, fue 1000 años antes fue escrito eso. No, a mí me sorprende la dureza de hombres que tenían un conocimiento, entre comillas, de la escritura, como los sacerdotes, Sí, que no entendieran este momento, ¿no? sí, no, solo quiero sí, decir que es cierto, pero a veces nosotros somos iguales, ¿no? O sea, nos decimos cristianos, pero creemos realmente, hacemos, digamos, seguimos a Jesús y decimos, sí, te sigo, aunque es incómodo, aunque no es conveniente para mí en este momento. Entonces, digamos, como que es cierto, pero la idea es ver un poco también en uno mismo, ¿no? De que, por ejemplo, sabiendo todo esto, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar como ellos y digamos, ah, no voy a ir a Belén a ver si es cierto? ¿O lo vas a aplicar en tu propia vida? Digamos, eso es lo que es el desafío, digamos, de cada uno cristiano que va creciendo en la fe, de decir, bueno, voy a tomar el siguiente paso, voy a avanzar más, o me voy a quedar así como que, bueno, no es tan así, no, no, después, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? de cualquier manera creo que yo entiendo lo que José expresa, ¿no? Porque lo ha venido notando él desde el principio del estudio, justamente en este esquema quiástico, ya desde los reyes, ¿no? Cuando vinieron y hablaron si tenían tan clara la palabra, ¿por qué hicieron todo eso? Por eso creo que también el juicio, ¿no? Sobre escribas y fariseos y todo el tiempo que Jesús se toma en la palabra para hablar en contra del religioso, digamos, sin alma, ¿no? Que es solamente la boca para afuera. Hace un rato estaba leyendo, disculpen que les cuente eso, pero es parte de lo que estoy estudiando. Entonces, estaba leyendo sobre la vida de Wesley. El muchacho estudió, era pastor de la iglesia anglicana toda la vida, hasta los 33 años. Él no se convirtió y ya era pastor. A un momento se dio cuenta, no, pero me siento vacío, mis mensajes no tienen poder. Todo esto que estoy predicando y diciendo lo hago, me levanto a las 4 de la mañana, oro, ayuno, hago todo, hago todo, hago todo.
pero sin embargo todavía me siento vacío. Y ahí en ese encuentro que él tuvo, que su verdadera conversión al Evangelio y a Dios, recién pasó ahí. Y sin embargo dice, ¿cómo puede decir? Estudió la Biblia, no me puede decir que no leían la Biblia, leían la Biblia 20 veces más que nosotros. Y sin embargo, hay una dureza en el corazón del hombre que cuesta romper, ¿no? Que cuesta romper cuando realmente no entregas tu vida a Dios y te convertís realmente a Cristo, ¿no? Para que Él cambie eso y ya tomes todas las cosas diferentes y aceptes todo esto que viene de Dios. Ahora, hay que tener presente algo también en base a lo que tú decías, y en base a lo que estaba diciendo el hermano, de que en realidad hay un problema de reconocimiento. El pueblo judío no reconoció al Mesías. Entonces, por más que le estuvieras diciendo que iba a venir Cristo, que lo iban a crucificar y todo, por más que ellos seguían esperando a otro tipo de persona. Entonces, el no reconocerlos hacía también ignorantes a ese punto, ¿verdad? Sí, es ¿no? cierto. Ellos nunca esperaban a un Mesías sufriente que fuera a morir, menos, todavía, todo lo contrario, esperaban a un líder político que los llevara a la victoria, que corriera a los romanos y que los pisara a todos y los Y a veces los destruyera. cristianos también hacemos lo mismo, ¿no? Esperamos un líder político que ponga a todos, haga todo cristiano para nosotros. Sí, bueno, también. Ya Sí, repetimos sí, los mismos errores y no nos damos cuenta. Por eso es sí. importante estudiar. O sea, como que solo estudiar no es todo lo que porque puedes estudiar y te pasa para adelante. Pero a la Claro, vez, eran eruditos aparentemente de la escritura, estudiaban la escritura, y sin Eran embargo, eruditos. es decir, hay dos cosas, aquel que es pastor y engaña a conciencia, como hay hoy en día, que engañas a conciencia, sabiendo igual la escritura, pero en conciencia engañas al resto por dinero o lo que sea. Lo que me llama la atención es que para mí no es a conciencia que engañaban, es como dice el hermano, no aceptaron que fuera el Mesías. No es que a conciencia engañaban al pueblo, capaz que sí, para riqueza, pero me parece que más es la falta de reconocimiento de que realmente era el Mesías, como no el engaño por engañar. no. Yo creo que esto es justamente el entender lo que estamos haciendo ahora es entender el propósito del Evangelio de Mateo. Porque el Evangelio de Mateo está justamente para decir, miren, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. ¿Cómo es que no creen? ¿No? Porque obviamente muchos judíos se comenzaron a creer después. Inclusive hoy muchos judíos están creyendo cuando se encuentran con el Evangelio y creen, ¿no? No es que tampoco todos, hay un remanente, como siempre decía Luis. Yo creo que el propósito del Evangelio de Mateo justamente es recalcar estas cosas. ¿Es verdad, Luis? Más o menos, dice. No, ya, Mateo está escrito para un público judío. ¿Ah? De decir, miren, el Mesías ha llegado, es hora de seguir al Mesías, ¿verdad? Porque, como sabemos, nosotros estamos del otro lado, ¿verdad? Sabemos que su sistema religioso se iba a terminar en el año 70, ya no iban a poder ir al templo ni nada, entonces dicen, eso va a suceder porque el Mesías ha llegado y tienes que transferir a eso. De hecho, técnicamente la iglesia es la continuación, digamos, del judaísmo, ¿verdad? Ahora existen judíos, pero es más, ¿cómo decirlo? Como que de raza, ¿no? De que pertenecen a Israel y todo eso, pero realmente, digamos, el judaísmo del tiempo de Jesús se udateó y empezó a incluir gente de toda lengua y toda nación, ¿ok? Inclusive los judíos nativos y también el resto, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros somos esa continuación, ¿verdad? De todo eso. Y Mateo es uno de los que trata de explicarle eso a los que todavía siguen bajo el sistema viejo, ¿verdad? Decir, miren, esto ya ha pasado y se ha cumplido, como dice la escritura, de que se iba a abrir para todo pueblo y toda nación. Ahora ya no existe ni judío, ni gentil,
ni nada, somos todos uno en Jesús. ¿Ah? Digamos como que esa es la idea. En fin. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, no se pierdan el último capítulo. Va a estar muy bueno y va a ser lindo poder culminar todo Mateo. Y como que yo creo que ahora, después de que culminemos, van a ver Mateo con otros ojos y ya no lo van a ver como, como versículos separados, ¿verdad? O sea, como que, wow, tiene su forma de leerlo y cierta información, ¿verdad? De que a veces no es tan obvio para nosotros porque nosotros no estamos acostumbrados, así como que no es nuestra cultura, ¿no? El Viejo Testamento ni nada por el estilo. Entonces necesitamos una extra ayuda para poder entender algunas cosas. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo aquí. Pues. Yo no quiero perderme el último capítulo porque quiero saber lo de He-Man. Pensé que nadie se acordaba de eso. Pero ¿Cómo bueno, que sí. no? Eso es lo que más me interesa. Ya. Pero lo vamos a ver, sí. Hemos de que he hecho demasiado expectativa para lo que es, entonces ahora cuando lo veo digo, todo mal, ¿no? Como que Sí. todo el público no. Okay. ¿Qué presión tenés? Sí. A ver, aprendí mi lección, ¿no? No va a ver Bien. He-Man para el próximo. Muy bien, pues